Estamos otra vez con el Guardián de la República. Habíamos conversado en la nota anterior respecto a los disparates políticos. El disparate político se da cuando lo político está por encima de lo jurídico. Es así porque rompes el Estado de Derecho, rompes los mandatos constitucionales y perdemos garantías, perdemos todo lo que está establecido por el constituyente de modo sabio, que responde al imperio jurídico de la norma, responde a principios científicos de la ciencia jurídica, responde a principios universales como igualdad ante la ley, la separación de poderes, principio de seguridad o estabilidad jurídica, la isonomía de la norma, el debido proceso, la función, el funcionario a la función pública, el funcionario del Estado está a la función nacional, dice el artículo 58, prohíbe todo tipo de actividad proselitista, por lo tanto prohíbe cualquier tipo de actividad sindical y muy especialmente de estos sindicatos ideológicos que son claramente un instrumento político ideológico del Partido Comunista de Uruguay, instalándose con mucha fuerza a partir de aquella concertación programática que le da un marco legal al sistema corporativo, prebendario, de las negociaciones colectivas y los consejos de salarios, que por otra parte fue motivo de queja de la Cámara Empresarial del Uruguay, instalándola en la Organización Internacional del Trabajo, y la OIT incluye a Uruguay en esos países, que realmente da vergüenza estar en esa lista, si ustedes ven los países que están en esa lista, en la llamada lista negra de los países que no cumplen con el convenio 98 que Uruguay suscribe, y muy particularmente con el artículo 4 del convenio 98, que formula texto expreso de modo contundente, claro y definitorio que las relaciones laborales deben, deben obedecer al principio de la autonomía de la voluntad, a la libre voluntad desde el sindicalismo libre y plural y a la libre voluntad, la libre determinación de la voluntad entre las organizaciones empresariales y las organizaciones de los trabajadores, vale decir, la empresa y el sindicato de los trabajadores deben negociar en una equivalencia de fuerzas libremente, desde ambas partes, con una libre disposición de voluntad, es decir, vamos a negociar lo que nos parece que previamente acordemos negociar con total libertad. En estos puntos vamos a negociar, porque nos sirve a las dos partes. Eso es lo que dice el convenio 98. Eso no se da en este sistema corporativo, sindical, de sindicatos únicos por actividad económica, que están reconocidos en ese marco legal como los únicos representantes genuinos de los trabajadores que tienen ese poder o esa potestad de negociar, junto a las cámaras empresariales, que son las únicas empresas que tienen la potestad de negociar, no todas las empresas, sino que son las mega empresas de las cámaras empresariales y el gobierno, tanto en la actividad pública como en la actividad privada. Qué curioso, porque el artículo 58 dice que el funcionario público no puede tener actividades proselitistas, no puede tener sindicatos, está subordinado a la función pública, no es un empleado como el de una empresa. Pero bueno, lo político por encima de lo jurídico, ¿viste? Es así. Carlos, hablando de esta gente que toda la vida vivió de ser sindicalista, como Fernando Pereira, ¿no? Si le preguntás a Fernando Pereira de qué vivió, tiene que decir de sindicalista y de defender una ideología, ¿no? Viven de eso. Sindicalista profesional, Son sindicalistas profesionales, exactamente. ¿Y como es. sindicalista de qué? Le pregunta. Y de ser un funcionario público, ¿no? Funcionario público era, ¿no? ¿Qué era? ¿Un administrativo de una escuela? ¿Qué? Una cosa así. Era administrativo, sí. No, Creo yo que él entró a ver si por puedo. un tema Mm. Estoy buscando acá, Carlos, mientras seguí hablando de- nomás, un tema de estadísticas. de estadísticas. Siempre se había dicho que él era, o por lo menos era Vox Populi, que era un ascensorista. ¿Un? Pero creo yo que la realidad, Mm, lo escuché a él, por eso dudo, porque lo escuché a él decirlo, mm. que era que él estaba en la parte de estadísticas de primaria. Ahí va. A ver qué dice. Sí, no aparece. Sí, sí, yo lo veo. Marguerite, Fernando Marguerite.
y además dejó la presión fiscal, salvo el paraíso de Cuba, la más alta de Latinoamérica. Todo eso dejó el PRA. Y no es mentira. Y a mí no me diga que miento porque yo no miento. Le guste o no le guste. Le guste o no le guste. Y además duplicó la deuda, duplicó o triplicó la deuda externa y además duplicó el gasto público. Además, bueno, y además tengo más números para mostrarle a Pereira, porque si no los conoce. Y además había medicamentos en los hospitales. Y cuando habla de los 100.000 pobres nuevos, los 100.000 pobres nuevos se cayeron el 15 de marzo, cuando empezó la pandemia. Bien. ¿De dónde venían los 15.000? ¿Dónde estaban esos? En la cuerda floja, absolutamente en la cuerda floja, los dejó el partido que representa el señor Pereira. Y además, este gobierno aumentó 34% el gasto social. Bueno, ¿qué pregunta? ¿No querés hacer una pregunta? Sí, quiero hacer una pregunta. Qué lástima esta muchacha, ¿no? Que cómo, qué autoritaria y qué cosa que no deja hablar, ¿no? Que ninguno de los anuncios Muchacha es un decir. que hicieron, por ejemplo, A veces igual tiene intervenciones que la verdad que son muy atinadas. Hay veces que no. Depende cómo usted lo mire. ¿Mintieron? Si yo le digo que Al buscar protagonismo pierde un poquito de impacto. Ahí está, ¿viste? Eso no lo discutía, eso no estaba. Se iba a privatizar la educación pública, por ejemplo. ¿Qué pasó? El gatillo fácil, por ejemplo, ¿qué pasó? Que me va a salutar, los desalojos express, por ejemplo. Pero si usted contesta lo que quiere, Pereira. Y bueno, tiene derecho. Sí, está, yo tengo derecho a decir lo que quiero. Tiene derecho luego de escuchar. A ver, Fernando, respuesta. Pereira, Rodrigo Pereira. Con lo cual hay un fracaso en la gestión pública, a tal punto que el documento presentado, no responde la pregunta, Pereira. Pero me invitan, yo capaz que me invitan mal, capaz. Es complicadísimo con esta gente esto, ¿no? Es muy complicado. Y no hay que caer tampoco en el error de enojarse mucho, ¿no? Marguerite también lo que dice, pero se enoja demasiado. También no te enojes mucho. Vos tenés que decirle a estos tipos, yo le diría, qué triste, ¿no? Vivir toda la vida de una ideología, ¿no? ¿A qué se dedica usted, Pereira? Y además cuando usted me da cifra, me da tráigame los documentos, ¿no? O sea, ¿te acordás de aquel Pero sketch? ¿Te acordás de aquel sketch de Rogelio de Chicho, Goldán? No se vaya sin los documentos sin firmar. Tiene que no, tener los pero documentos. Tráeme los yo documentos, pensé que Pereira. decías del Chicho, aquel que decía, tráigame el decreto. ¿Te acordás del También, Chicho? también, ¿te acordás? Cuando decía, tengo una, ya lo tengo, ya me lo dio el Chicho, ya lo tengo acá. Tenía el documento, ¿se acuerda? Y se regodeaba en el Sí, documento. sí. Claro. Pero tenés que traerme el Pero, documento, Pereira, hay que decirle, tráeme el documento oficial, pero, chequeando la fuente de qué, ¿no? Sección, de qué oficina, de qué ministerio, de qué organismo oficial te dice lo que vos estás diciendo. A ver, ¿cuáles son? pero ¿sabés que Pereira le ocurre lo que le pasa a cualquier zurdo bien entendido? Es que a los 2 minutos se está contradiciendo. Ah, sí. Por ejemplo, hay una cosa que dijo Pereira sobre el tema de la inversión, Mm, confunde primero inversión con gasto. mm, mm. O sea, si vos invertiste durante 15 años más de 100 millones de dólares anuales en OCE, tenés que tener 1.500 millones de dólares en inversión. Mm. No puede ser de que 100 millones de dólares te mueva la aguja. Podrías haber construido 150 casupaces. Claro, pero además otra cosa, Carlos, si vos hablas de inversión, tráeme la rentabilidad. Invertir quiere decir efectuar un determinado despliegue de gasto de dinero en pos de un resultado rentable. Montás una infraestructura, Casupá, qué sé yo, Arasati, lo que sea, ¿no? El Antel Arena, ponele. Bueno, pero el Antel Arena te empiezan a mostrar los números que esa inversión es inversión porque ahora se amortizó ese dinero de los 118, casi 119 millones de dólares, ya se llegó a un punto de equilibrio y ya está dando ganancias. Por año tenemos una ganancia de tanto, o sea, empieza a tener una rentabilidad. Eso es invertir. Ahora, si eso no se da, se gastó el dinero. Es como, ponele, ahorraste 10, Pero 15 años, decís, mirá, tengo un ahorro que hice en mi vida porque yo tenía un trabajo así, formé un capital, qué sé yo, 40, 50 mil dólares, los voy a invertir en un negocio. Bueno, tu idea es que los vas a invertir. Ahora, la inversión se la puede calificar como tal de acuerdo al resultado. Si vos llegaste a poner yo que se pusiste un bar,
efectuaste todos esos gastos, al cabo de un año, dos, tres, llegaste al punto de equilibrio, sí, mirá, recuperé los, estoy aliviado, ya recuperé los $50.000. Está, yo no los perdí. Y al otro año vuelvo a visitarte porque está buena la pizza que haces, ponele la pizza a caballo, que me interesa mucho, hacer una buena feina. Te digo, che, Carlos, ¿cómo te va? Mirá, por suerte este año tuvimos un superávit, o sea, logramos, tengo una rentabilidad de tanto ya, y así año a año, sí, es una inversión, fue una inversión. Si no fue un gasto. Acá hablan, en este país Para, de para inversión, Tela Arena faltan 97 años nomás para 97. empezar a 97 ¿Para qué? para recuperar la inversión. ¿Así? Sí, sí, sí. Para llegar a los 119.721.147, se necesitan 97 años de funcionamiento de la Antel Arena. O sea, se necesita 100. O sea, Queda son 97 porque ya pasaron un unos millón cuantos de dólares por año, más o menos. por año. ¿De qué da? ¿Qué da? ¿Un millón de dólares de qué? ¿De entrada económica, de ingreso? ¿De qué? Porque De ganancia tiene que tener. por los Sí. espectáculos que hace, por el básquetbol, ¿será? ¿Y qué más? Y no, el otro día estaba Disney sobre hielo. Ah, seguro. Tuvo qué personaje, que creo que es uno de los que debe haber tenido más público. Mm. Y sin hablar de que en realidad la Antel Arena ni siquiera se tendría, o sea, hay un concepto, cuando vos gastás 10 pesos en algo que no tiene utilidad, es caro. Es caro. Ah. O sea, si gastes 10 pesos, Sí, tire el plata que la Antel tiraste. Arena con Antel no tiene ninguna razón de ser. No está, es totalmente inconstitucional. Y tuvieron que recurrir a la farsa de que había un documento de la Universidad de la República diciendo que era posible, Mm. cuando Pérez Pérez, ¿no? Era el que Sí, había hecho el el informe. documento, el informe, que era firmado por él. Era un informe a título personal, Sí. no era un Ella dijo que era comité. de la cátedra de Derecho Constitucional y no era la cátedra. Fue uno de los catedráticos que firmó. Pérez Pérez era un connotado catedrático constitucionalista de izquierda, ¿no? Pero Integraba digo, central. ahí es a lo que apuntamos siempre, siempre, Rubén. O sea, sos un catedrático, sos una persona que tenés Sí, una un nivel de conducta y tenés conocimiento. un conocimiento intachable. Pero después viene lo político y te dice, lo político está por encima de lo legal, tenés que guardar violín en bolsa y tenés que firmar cualquier papel. Pero lo político no será, yo no tengo acá, lástima, ¿no? No tenés un sobre ahí. Lo político no será que en un sobre está bien abultado el sobre así de dólares y te lo pasan así. Y ese es pero uno solo no, y después te pasan otro bajo la mesa y otro, ¿no será eso? Pero, ¿No le pero llamarán ya empezó en político a los eso? años 70. En los años 70 había esos sobres, lo único que iban y los sacaban directamente del banco. ¿Para Claro, qué? Para realizar su labor política, que su labor política era el pensamiento marxista. O sea, claro. ¿qué diferencia hay entre un delincuente que entra a un banco y roba? Ah, Bueno, por lo menos el delincuente que entra al banco y roba para su familia y ah, lo ven reflejado. Estos roban para otros que se los guardan y ah. después, quién sabe qué destino tienen. Proselitismo hacen después, y después le dan a otros y le dicen que son los buenos, que están ayudando a la gente porque el gobierno es concentrador de riqueza y gobierna para los poderosos, si ese gobierno no es de izquierda, no es marxista. Es así. Es Mm. evidente eso, Carlos. ¿Qué te iba a decir? Bueno, vamos rápidamente entonces a lo que calentaba Marguerite, gobierno de Frente Amplio, recordemos, después de periodo de bonanza, de que la apertura de mercados como nunca hubo, los commodities por allá arriba, 400% más de ingreso económico por exportación de soja, trigo, sorgo, maíz, arroz, carne, todo, 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 400 veces más, millones, millones de dólares, miles de millones de dólares. Uruguay no hace infraestructura de nada, no tenemos fuentes complementarias de agua. Mirá, mirá, me pongo nervioso ya. Ni fuente complementaria de agua, ni plantas potabilizadoras. Gas Sayago, que no es una cosa que no existió. Para Disney sería una fantasía ahí. Tiraron 283 millones de dólares, no existió. La propia gerente, ¿te acordás de Gas Sayago? Ella misma se Marta Jara, autoindemniza, Marta Jara, dice que tenía un cargo y que no le pagaron y terminan pagándole miles de dólares más. Bueno, eso, fundieron ANCAP, un vicepresidente que se tuvo que ir porque evidentemente se descubrió que estaba afanando ANCAP,
con las tarjetas corporativas, que fue el vuelto chico que lo agarraron por ese lado para que no quede muy quemado. Y además, ese vicepresidente Pero no tenía título, ¿te acordás? No tenía título universitario. ¿Seguimos? Sendik, ¿Seguimos? el Sendik, el problema de Sendik, ese es el tema. El problema de Sendik ni siquiera fueron las tarjetas corporativas. El problema de Sendik fue Trafigura Sí, y Exxon. claro, Trafigura con el negocio entre la petrolera de Ecuador y Uruguay, que claro. estuvo uno entre medio y agarró un negocio de de Sí, millones de dólares y Uruguay se quedó con 3. exacto, Y exacto. Exxon fue una empresa que hizo toda la ingeniería financiera para pagarle a Venezuela y sus cosas raras de Venezuela, y después cuando tuvieron todo hecho, Ujú, la copiaron, hicieron directo Uruguay, ujú, Venezuela, y le copiaron los 30 y pico millones de dólares a este. Y lo exacto. que hizo Sendik era, siendo presidente, firmó él el contrato sin Sí. haber contactado ni haber informado al consejo de ANCAP, al consejo directivo de El ANCAP. consejo directivo lo hizo por su cuenta y además contrajo deuda en dólares. Firmó el contrato contrayendo deuda en dólares. Y después, más de vuelto chico, los dos hornos que quedaron tirados ahí, 80 millones de dólares cada uno, que hasta Santo y Seña fue a hacer una cobertura en qué condiciones estaban esos hornos, que estaban rotos los precintos ya de los containers, no se usaron, dos hornos, una barcaza que también valió millones. O sea, era una desgastadera total, así, tiramos y tiramos y tiramos. Es que sin tener ningún conocimiento económico, vos podés decir, y yo lo escuché a Mujica cuando era presidente en ese momento, con un 400% de ingresos por encima de lo que había habitualmente, y planificar un déficit fiscal de un 3% es raro, por lo En menos. el Es como gobierno, que vos, en el gobierno de Mujica quedó en el 3,8, casi 4%. por eso, Y pero por estaba eso, planificado, no fue un error. no, estaba Él lo tenía planificado. planificado. Claro, porque ellos están calculando como hacen todos los comunistas. Tenemos margen, tenemos un 400% más de ingreso económico de lo que el país tenía antes. Tenemos margen para meter un montón de gente. Habían creado el Ministerio del MIDES, el Ministerio de Desarrollo Social, Sí. la Oficina de la Mujer. Metieron empleados por todos lados. Acordate que en el gobierno de Mujica se metió indiscriminadamente un montón de empleados públicos. Sin, Pasaron de 220 a 280, si mal no ahora recuerdo. estamos en 384.000 empleados públicos, más o menos. Pero Estamos- 180, mira, Mujica dijo, por eso dije, nunca encontré una persona que me pudiera dar unos datos En el de gobierno de Mujica, Mujica, por los datos que ejemplo, yo había sacado, es más o menos entraron unos 72.000 empleados. 72.000, eso mismo tenía yo, de 220 a 290, una cosa así. O disparate. sea, yo creía en realidad, a grosso modo, que eran Ah, 60.000, más o menos. Pero él cuando entró dijo que el gobierno mm. y era una burocracia tremenda, que eso era Sí, eh, sí, sí. lo que estaba frenando el país, era la burocracia, porque teníamos mucho empleo público y terminan teniendo 72.000 empleados públicos más. Bueno, Mujica fue el que dijo también educar, educación, educación, educación y más educación, y al poco tiempo le complicaba la vida con aquel, ¿te acordás? El programa que habían hecho con Filgueiras, con Renato Perti y Larrañaga, que iban seguido con el plan Promejora para hacer un cambio del sistema educativo. Y llegó a decir, bueno, pero FENAPE, la verdad que hay que sacarlo a la mierda, dijo, ¿no? Hay que sacar a Sí, la mierda a FENAPE. Bueno, está. Mujica te dice esas cosas porque como te digo una cosa, te digo la otra y más o menos te despisto y quedo bien, pero después hago todo lo contrario, ¿viste? Como te digo una cosa, habría que decir, Mujica es así, como te digo una cosa, hago la otra. No es como mm, te digo una cosa, te digo la otra. Como te digo mm, una cosa, hago la otra. Yo te juego mm, acá lo que te digo por izquierda, yo por este lado por derecha hago otra cosa. Lo que te digo por derecha, por izquierda hago otra cosa. Eso es Mujica. Todo el tiempo fue así. Porque es la estrategia, el punto de fuga, ¿no? El punto de fuga que tienen los comunistas. Es así. Porque en definitiva, el movimiento MLN que hizo una proclama comunista cuando hizo la guerrilla. Aquella mm, proclama de instalar el Estado socialista, todos los mm. puntos, era el Estado soviético, meter al Uruguay en ese brete. Ese fue el movimiento MLN, en definitiva. Más allá del Sigue menjurje, siendo, sigue siendo. sigue siendo. En el primer párrafo del último documento del MPP del año pasado, hablan del socialismo y la Sí, liberación nacional. sí, claro, 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 Octubre del 2022 claro. fue el último congreso del MLN, y las palabras socialismo y liberación nacional terminan el primer párrafo del documento. O sea, viven en los años 70. Es el Pope, Mujica es el Pope, es el viejo venerable
que hizo aquel acuerdo de paz entre las FARC y el gobierno aquel de Santos, que terminó en un fracaso, ahora es presidente uno de los terroristas, el Petro, este economista Petro, que dice cualquier disparate. Buah, sí, Pero es te quiero impresionante. cerrar el comentario con esto. Mujica es el pope de Foro de San Pablo y Grupo de Puebla, que es la internacional comunista montada por Fidel Castro, Ignacio Lula da Silva, y que están encaminándose paulatinamente, metódicamente al socialismo del siglo XXI. No hace poco salió un video de Maduro diciendo que iba bien el Foro de San Pablo y el plan del socialismo. Les tengo que decir que es un éxito. Estamos cumpliendo con todas las etapas que dijimos en el Foro de San Pablo para ir al socialismo. Le digo a Sí. todos los compañeros de Latinoamérica que se están cumpliendo con éxito la campaña y los programas del Foro de San Pablo. No dice así el tipo. No dice Pero eso. Maduro es tan incapaz que seguramente le deben haber dicho no digas nada. Y él con Él va y tal de dice salir. todo eso, claro, Sí, pero están cumpliendo. Mirá que van, todo el continente vamos para ahí, ¿eh? Vos fíjate que hasta la senadora Blanca es del Partido Nacional, pero es negra ella, pero es blanca del Partido Nacional, Gloria, no me acuerdo cuánto, Rodríguez. bueno, que quiso implementar una legislación, una tipificación penal que lo trataremos en otro Nos programa. están invadiendo esas cosas pedorras. En otra columna lo vamos a tratar porque es largo, pero quiero cerrar con esto. Hablando de todo esto del despilfarro, el Frente Amplio, 5,1% de déficit fiscal, 10 y pico por ciento de desempleo, un déficit, bueno, un endeudamiento público enorme entre lo interno y lo externo, deuda externa, endeudamiento público interno, que andamos más o menos en los más benignos dicen 76% del PBI, otro dice que estamos arriba del 100% del PBI de endeudamiento, nos dejó eso el Frente Amplio, todo eso hay un deber que tendríamos que hacer. Me enteré, me pasaron información por dentro de Antel, desde auditoría, hay que solicitar información. Carolina Cose dejó más de 1.000 millones, se llevó 1.000 millones de dólares, se afanó a través del mecanismo de las licitaciones abreviadas, prácticamente contrataciones directas, sobre costo, con el tema de la fibra óptica la auditoría da cuenta de que se perdieron, se fundió, bajaron 1.000 millones de dólares que no se recuperaron, se fueron, se fugaron de Antel con Carolina Cose. Me parece que puede ser una linda investigación. La hacemos entre los dos, si querés. ¿Te gustó así ¿Ah? entre Y los dos? además, Entre Antel lo que tiene de positivo es que tiene toda la información en línea. tiene O toda sea, la toda esa información en información. línea. Podemos ir y Mm, vamos a solicitarle y bajar toda la información para que la mm. gente también entienda un poquito de qué se trata cuando hablamos de esta gente, ¿no? De Carolina Cose tan preocupada que está por el agua. Pero bueno. Pero la vez pasada lo estuvimos hablando, o no sé si al aire o lo comentamos. En el mes de marzo yo hice una denuncia ante la JUTEP porque hay 1.623 compras directas que hizo la Intendencia de Montevideo. Sí, eso lo habíamos Algunas visto de ellas contigo. firmadas por Ana Carolina Cose Garrido. ¿Por qué? Porque hay 1.604 licitaciones, compras directas en marzo. Hay 16 licitaciones abreviadas con un postor en cada una de las licitaciones y 3 licitaciones públicas también con un postor en cada una de ellas. O sea que es Estamos un hablando mecanismo que usó siempre y en Antel hizo el mismo mecanismo y de ese mecanismo se fueron 1.000 millones de dólares. Lo tratamos la pero próxima, digo, ¿te pero parece, ¿cómo? Carlos? Sí, cómo no. Porque se nos va el espacio. Pero vamos a tratar ese tema la próxima y lo que dijo Sí. la senadora, las tipificaciones que planteó. Oh, mamita querida. Discriminación por raza y porque era por género. Que abra una textil en todo caso. Nos vemos la próxima, Carlos. ¿Te parece? Nos vemos, que pase bien. Carlos Barbosa, el guardián de la República, conversando con nosotros sobre todos estos temas para entender un poquito más en dónde estamos. Chao.